Cordiales saludos a todos quienes nos ven en la señal de Gamma Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Noboa Bejarano, para que nos explique si acaso un retorno, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI puede llevar al Ecuador a las mismas circunstancias que vive Venezuela. Ese Venezuela que hace 21 años tenía una producción petrolera de 3.700.000 barriles y que en la actualidad apenas llega a 500.000. A diferencia, por ejemplo, de Colombia, que antes producía marginalmente petróleo y que ahora supera el 1.000.000 de barriles. En estos momentos Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo, 270.000 millones de barriles tienen como reservas probadas, pero ese país, en esa nación, hacen cola para comprar un galón de gasolina y ahora al precio internacional. ¿Se puede llegar a esas circunstancias si retorna el socialismo del siglo XXI? Ese es el planteamiento y la primera pregunta para el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la entrevista. Un placer estar aquí realmente contigo. Yo creo que el enfrentamiento que se viene en el Ecuador y que en términos generales se va a dar en América Latina es un enfrentamiento entre la democracia y la dictadura, entre la reforma y el progreso y el atraso, entre la transparencia y la corrupción. Creo que los ejemplos de Argentina, por ejemplo, un país donde las empresas están huyendo de Fernández y de Cristina Kirchner. Venezuela, naturalmente, lo que ha pasado en Bolivia y lo que sucedió en el Ecuador demuestran claramente que los paradigmas que enfrentamos son los que te acabo de mencionar. ¿A dónde quiere ir el Ecuador? ¿A una democracia que con todos sus defectos funciona o regresar a esta dictadura que vivimos estos 10 años? A mecanismos de transparencia que este gobierno, justo es decirlo, los ha recuperado sobre todo en la independencia de funciones, o a mecanismos oscuros, turbios, como son los que vivimos los últimos 10 años. Ese es el dilema. Hay que expresar efectivamente que si bien es cierto el Ecuador tiene una crisis económica que venía desde hace mucho tiempo atrás y que no ha podido resolver el presente gobierno del señor Lenín Moreno, pero digo, es necesario precisar que por él hemos recuperado la democracia en el Ecuador, algo insospechado. Los bolivianos tampoco pensaban que se podía hacer y luego del Ecuador lo lograron también, pero reitero, el peligro de que vuelvan, porque en Argentina retornó el señor Fernández con la señora Fernández y tienen sumido en la mayor crisis actualmente a la República Argentina. Así es, Argentina es una pena, es un caos total, pero yo pienso realmente que aquí es muy difícil que eso suceda. Yo soy optimista respecto del futuro del Ecuador. Y soy optimista porque pienso que si usted al señor Arauz lo para en la columna de los próceres, no sabe cómo llegar a la rotonda. Creo que el candidato títere de Correa es un candidato al cual el Ecuador no conoce. No existe realmente una hoja de vida importante. La presidencia de la República, Fernando, es el empleo más grande que un ecuatoriano puede tener. Para llegar a ese empleo hay que tener credenciales suficientes. Hay que haberle demostrado al país toda una vida de trabajo, una vida de ejemplo, una vida de dedicación. Esto no es cuestión de sacar al conejo de la galera, como dicen los magos, y decir, aquí te lo presento. Hablaría muy mal del Ecuador, realmente, y creo que no estamos en esa situación. El que de pronto nos impongan una persona y que el Ecuador entero vote por esa persona. Creo que no estamos en esa situación.
Una persona que además, cuando le preguntan cómo va a resolver los problemas de la economía si llega a la presidencia, él dice que va a obligar a que retornen 30,000 millones de dólares que supuestamente tienen ecuatorianos en el exterior. ¿Van a venir esos capitales de ecuatorianos o de extranjeros si es que hay un marco de inseguridad jurídica? Bueno, en primer lugar, él no puede ordenar eso, porque tendría que confiscar esa plata y decir, ok, yo los traigo. No, si no son suyos, no lo puede hacer. En segundo lugar, aparte de confiscar, en segundo lugar, para que los capitales retornen al país, se necesita seguridad. Fíjese usted cómo, y repito, en Argentina están huyendo. Falabella ya se va de Argentina y otras empresas también se van de Argentina. ¿Por qué? Porque no existe la seguridad en la inversión, las reglas claras de juego. Los inversionistas y las grandes compañías van a los países cuando esos países tienen estabilidad laboral, estabilidad tributaria, garantía de que los contratos no son papel mojado y que de un gobierno a otro cambian, sino que los contratos se cumplen. De tal suerte que yo estoy muy optimista respecto del futuro, porque no creo que los ecuatorianos vamos a regresar a un pasado oprobioso. Vamos a poner en riesgo la dolarización, que es lo que le da a este país una gran estabilidad económica. Y por lo tanto pienso yo que en febrero vamos a tener un cambio significativo, importante. ¿Sería una amenaza, así se lo podría registrar, este anuncio que hizo el señor Andrés Arauz, de que buscaría traer esos capitales, ordenar que lo traigan? Usted ya ha dicho, eso configura prácticamente una confiscación. Es decir, es una amenaza y es una torpeza. Claro, a veces en mis clases de la universidad había profesores que decían, un tonto es peor que un terremoto, y eso a veces es cierto. Entonces yo no digo que sea tonto, pero eso es una tontería tamaña. Entonces amenazar de ese modo y decir algo que realmente es impracticable aterra al inversionista y dice, uy, 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 si ese señor llegase a dirigir los destinos del Ecuador, yo ahí no pongo pero ni un centavo. De tal suerte que sí, es una amenaza y es un peligro para la economía del país. En programas anteriores había dicho que cuando retorna el socialismo del siglo XXI, retorna corregido y aumentado. En la República Argentina, durante los periodos del señor Néstor Kirchner y la esposa, no hubo confiscación de empresas o cierre de empresas, que ahora sí está ocurriendo con el señor Alberto Fernández, que se decía es diferente a los Kirchner. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para continuar este diálogo con el doctor Ricardo Noboa Bejarán. Inicio de espacio publicitario. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión.
UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Argentina padece una severa crisis económica y financiera. En estos momentos, por ejemplo, para que un argentino pueda adquirir $1 simplemente para preservar el valor de su dinero, tiene que pagar 65% de impuestos. Eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI. Doctor, hace muy pocos días vimos una carta de Rodrigo Londoño, jefe de las FARC. Le dice: bienvenido hermano, colega, amigo y demás, y estamos felices de que ganes la presidencia de la República. Se lo dicen al señor Andrés Arauz. Imagínese esa carta de presentación. ¿Qué podemos esperar si llegara él a la presidencia de la República? Bueno, sobre ese punto que acabas de tocar, quiero hacer una precisión, porque yo fui la persona que, habiendo recibido en el WhatsApp este mensaje, enseguida lo puse en Twitter, lo retuiteé y dije: bueno, gracias a usted, señor Londoño, porque nos da una enorme razón para no votar por Arauz. Como el Twitter es una red social en que se interactúa muy dinámicamente, una serie de personas dijeron que ese mensaje no era realmente de las FARC, sino que era alguien se había tomado el nombre y se había hecho un retweet inadecuado. Bueno, yo razoné y dije: a ver, puede ser que así sea, pero ¿es creíble que las FARC respalden al señor Arauz y no al señor Lasso? Cuando usted recibe en su WhatsApp un mensaje que dice: Real Madrid va a ser el campeón de la Liga Española, yo creo que eso es muy posible. Es tan posible que puedo reenviarle a alguien ese mensaje sin pensar que estoy cometiendo que estoy equivocándome. Es tan cierto esto que estoy convencido de que las FARC respaldarían a Arauz, de tal suerte que, a pesar de que no sea exacto el mensaje, conceptualmente es así. Así como respaldaron en su rato a Correa y se dice que incluso lo financiaron, asimismo estoy convencido de que ese grupo, que hoy en día ya está integrado, gracias a Dios, a la democracia colombiana, pero que mantiene sus puntos de vista con toda claridad, respaldarían esa candidatura. Pero además en esa carta dice algo así como que contribuirán a que realmente Arauz sea presidente, con lo cual darían a entender que estarían encantados de girar un cheque. Más o menos eso es lo que se dice. No se pueden desligar fácilmente de lo que dijo el señor Rodrigo Londoño de las FARC, porque actualmente el Grupo de Puebla se ha sumado al Foro de San Paulo y son los que cobijan a los miembros del socialismo del siglo XXI. Así que están respaldados en ese amplio grupo que ahora tiene como miembros hasta expresidentes socialistas de Europa. Yo creo que aquí nosotros tenemos que analizar lo siguiente. Se dice que la candidatura, por ejemplo, de Guillermo Lasso representa al centro derecha, y se dice que la candidatura de Arauz representa al socialismo del siglo XXI y a una izquierda radical. Creo que ahí hay un falso dilema, ¿sabes? El falso dilema está en que justamente los retrógrados, los retardatarios, los que quieren que las cosas no cambien para seguir lucrando de un Estado ineficiente, son pues los socialistas del siglo XXI. Es más bien el hombre de pensamiento liberal el que quiere que las cosas cambien para mejor. Aquí no se trata de una elección entre el centro derecha y la izquierda. Aquí se trata de una elección entre el progreso y el fracaso. A eso es a lo que nos vamos a enfrentar en el mes de febrero, con una situación adicional: el tema de la corrupción. No podemos dejar que el tema de la corrupción no sea un elemento fundamental de la campaña. Escucho y en Twitter justamente este gran ejército de trolls que tiene el señor Correa,
que a cada rato descalifican a la gente sin que presenten sus nombres y sus apellidos. Escucho a cada momento hablar de que aquí hay una persecución política. A ver, Fernando, ¿quién es el que destapó la olla de grillos? Lenín Moreno, vicepresidente de Correa. No ha sido Jaime Nebot ni Guillermo Lasso los que han iniciado todos estos procesos. No. ¿Quién escogió a Jorge Glass como candidato a vicepresidente hoy tras las rejas? El señor Correa. Por lo tanto, son justamente piezas del propio engranaje de Correa quienes al ver semejante caos moral tuvieron que destapar la olla de grillos. Por lo tanto, ¿de qué persecución política aquí se puede hablar? Si el génesis de los procesos aquí ha sido justamente un entorno muy cercano al expresidente Correa. Lo que ha ocurrido es que el presidente Moreno observó que aquí no se podía tapar el sol con el dedo y dijo, bueno, vamos a darle a la función judicial, y eso hay que agradecérselo, y al Ministerio Público la independencia para que sigan adelante. Por lo tanto, también es un enfrentamiento entre un esquema de transparencia versus un esquema de corrupción institucionalizada, que eso es lo que prevaleció en estos 10 años. ¿No es una justificación velada acaso esto de decir somos perseguidos políticos cuando se detecta, se determina, y peor cuando se sentencia a quienes han sido corruptos? Hay ingenuidad en el país, sin duda, pero precisamente los hechos deben despertar y con claridad a las personas. Recuerdo yo en un discurso de Rafael Correa que decía, bueno, tenemos el poder político, pero lo importante es el poder económico. Hizo una pausa y dijo, aun cuando esto también lo tenemos. Y eso es muy fácil registrarlo buscando en los archivos esa parte de ese discurso que duró más o menos 2 horas. Él expresó, es el poder económico y ya lo tenemos. Claro está, por esas razones, ahora aparecen a nivel internacional precisamente miembros del socialismo del siglo XXI comprometidos con esos dineros que han sido lavados por bancos internacionales, que es el escándalo actual mundial. Así es, así lo vi. Y justamente como una consecuencia de la sentencia ejecutoriada, ahora el Estado ecuatoriano, y yo creo que la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado se merecen una felicitación, pero ahora el Estado ecuatoriano ya debe empezar la investigación para tratar de recuperar parte de lo robado. Hay instituciones internacionales, Fernando, especializadas en esto. Yo me atrevo a decirlo aquí porque es algo público. Había una empresa internacional, una institución que se llamaba, o se llama, no sé exactamente, Kroll, K-R-O-L-L. Esa era una empresa especializada en rastrear todos estos fondos y recuperó para algunos países sumas importantes de dinero. Yo creo que ya es fundamental ahora, en el proceso de ejecución de la sentencia del caso Sobornos, el empezar esta investigación para tratar de recuperar, bueno, no solo lo que ha solicitado la Procuraduría como indemnización de daños y perjuicios, sino el monto total de los dineros que han desaparecido de los ecuatorianos. Tenemos que hacer un corte comercial. Al retornar, se enfrenta el candidato de la derecha, el señor Guillermo Lasso, a un programa de gobierno expuesto por parte de quienes representan a la izquierda o la centroizquierda, o se enfrenta a una ideología internacional. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico.
Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Entramos al bloque final del programa Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el doctor Ricardo Noboa Bejarano, un experimentado político, jurista de nuestro país, que tiene muy claro el tema de la política nacional e internacional. Anunciaba yo antes del corte, se enfrenta el señor Guillermo Lasso al socialismo del siglo XXI, esta ideología internacional, no necesariamente a la propuesta de cómo sacar adelante a un país sumido en crisis como es el Ecuador. Se enfrenta a la franquicia del Foro de Sao Paulo. Yo creo que eso lo tiene claro toda persona medianamente informada. Pero si nosotros vemos las elecciones del 2017, en primera vuelta observamos que Guillermo Lasso obtuvo un 28% de los votos. O sea, Guillermo Lasso no es que quiere subir a la presidencia en ascensor, está subiendo por las escaleras. Tiene ya 10 años diciéndole al país quién es y cuál es su propuesta. Sacó 28%. En aquella elección Cynthia Viteri sacó 16%. Si usted suma el 28% de Lasso más el 16% de Viteri, no se puede ser exacto, pero tenemos una idea, más o menos es el 44%. Yo creo que por el 40% del país rechaza esa franquicia del Foro de Sao Paulo, rechaza esa ideología internacional que quiere conducirnos a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Hay un enorme porcentaje del país que no está realmente en esa línea. Y yo estoy convencido de que con todos los antecedentes, todo lo que hemos vivido, esa disyuntiva que va a enfrentar el Ecuador, posiblemente con Arauz. Por otro lado, con Yacu Pérez, que si bien es cierto, no pertenece exactamente a la misma franquicia, pero es un socialista convencido y por lo tanto es una persona que no cree en las bondades de una economía libre, controlada por el Estado, sino que más bien cree en una economía dirigida. Acabamos de ver, yo creo que esa consulta popular sobre minería en el Azuay va a traerle muchísimos problemas a la provincia del Azuay, porque va a diluir el interés de compañías que son internacionales y que invierten mucho dinero en una actividad como la de la minería. Por lo tanto, cuando se necesita inversión extranjera por supuesto, para actividades como esa. Por supuesto. Y siempre hablamos de que la minería es un gran recurso y que la minería puede darnos muchísimo dinero, pero si nosotros no incentivamos, claro, a la pequeña minería sí, por supuesto que tiene que incentivarse, pero a las grandes compañías mineras, que son las que tienen realmente la potencialidad de la inversión, pues yo creo que no vamos a crecer mayormente. Entonces, siendo concreto en su respuesta, sí, claro, el Ecuador va a tener que enfrentar a esta franquicia internacional corrompida con características dictatoriales
en la próxima elección de febrero. Y vamos a tener que decidir. En octubre son las elecciones en Bolivia. El señor Luis Arce es el candidato de el MAS, el partido más al socialismo del señor Evo Morales. También allí buscan recuperar el poder. ¿El poder para qué? Ya hemos dicho lo que se ha hecho en Venezuela con el poder, empobrecer a todos los ciudadanos. Y el señor López Obrador ahora tiene opositores y están pidiendo la renuncia de él. Entonces, se trata de un trabajo por la libertad, por el progreso, también a nivel internacional. Y le tocará hacer conciencia al señor Guillermo Lasso, igual en la comunidad internacional. Sí, claro, sin duda. Lo que ocurre es que Guillermo Lasso tiene una alta respetabilidad en la comunidad internacional. En los últimos años ha asistido, lo han invitado a cambios de gobierno sin ser gobernante de la República del Ecuador en algunos países de América Latina y de otras repúblicas. Es decir, hay un respeto internacional a lo que significa la presencia de un candidato serio. Miren, siguen diciendo lo del feriado bancario en las redes sociales y lo siguen repitiendo los correístas trasnochados. Pero no hay más que escuchar. Yo el otro día lo volví a oír a Eduardo Valencia, que fue miembro de la comisión designada por Correa para investigar el feriado bancario. Y lo que dice Eduardo Valencia es que nada tuvo que ver. ¿Qué más certificado de buena conducta que alguien nombrado que hubo apertura por y Correa, entregó todos los documentos, supuesto, expresó el señor Valencia. Así es, de tal suerte que eso le da a esa candidatura también un enorme marco de respetabilidad en América Latina. He dicho en otras entrevistas, esto se podía haber logrado años atrás, 4 años atrás, o en su defecto 8 años atrás, en las dos candidaturas del señor Guillermo Lasso. Unión con el Partido Social Cristiano, que es un partido con estructura. ¿Le va a hacer bien en esta candidatura al señor Lasso? Sí, no tengo duda. No tengo duda porque inclusive le acabo de dar las cifras correspondientes al año 2000. Que hacen referencia al respaldo que dio en la segunda vuelta el Partido Social Cristiano. Entonces, en esta ocasión se está dando una unión política que yo creo que no se debe quedar ahí. Pienso que otras personas que no han sido o que han decidido no ser candidatas, pero que pertenecen a la misma línea democrática, no la llamemos de derecha, a la misma línea democrática de transparencia y que luchan por una economía social de mercado, deberían poder unirse a esa candidatura con el objeto de aglutinar el mayor respaldo posible en el próximo febrero. Una de las obligaciones fundamentales del periodista es interpretar fielmente el sentimiento, el pensamiento público y trasladar a través de mensajes hacia nuestra audiencia. Lo que hago al poner ejemplos es registrar hechos, acontecimientos reales para que se considere a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en las votaciones del 7 de febrero del 2021. También hemos glosado acá palabras dichas, en este caso por el candidato Andrés Arauz, al que públicamente también hacemos una invitación para que esté en nuestro set. Él expresó que una de las formas de corregir la economía del Ecuador será precisamente obligar a que retornen los capitales de ciudadanos ecuatorianos que tienen afuera. Y por otro lado, también hay que decir que ahora no solamente el Foro de San Pablo, sino que también el Grupo de Puebla cobijan a estos candidatos que pertenecen al socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, el referir a cartas como la del señor Rodrigo Londoño no hace otra cosa, este programa, que recoger lo expresado. No estamos inventando absolutamente nada. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Ricardo Noboa Bejarano. Amigos, ustedes tienen una cita, recuerden, la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. En el espacio, Fernando Aguayo, América.